Amados alumnos, buenos días. Vamos a comenzar nuestra videoaula número 1 en donde trataremos los problemas de epidemias. Vamos a tratar esto desde las hipótesis, vamos a ver cuáles son las hipótesis adecuadas para tratar este problema, vamos a describir el problema matemáticamente, vamos a mostrar algunos modelos con dinámica de vida, con diversas condiciones que tienen los procesos epidemiológicos. Y finalmente vamos a hacer nuestras conclusiones y observaciones y limitaciones de este proyecto. Muy bien, nuestro punto de partida va a ser el estudio de las epidemias y lo vamos a hacer siguiendo los siguientes pasos. Primero, vamos a describir las personas que son susceptibles a quedarse enfermas en esta epidemia. O sea, vamos a distinguir la palabra susceptible de saludables, que son cosas completamente diferentes, ¿correcto? Susceptible es aquel que puede quedar infectado por la enfermedad. Muy bien, aquí vamos a tratar también dentro de esto a todos los infectados. Queremos saber cómo es que estos infectados aumentan o disminuyen. Y finalmente vamos a ver cómo es que aumenta y disminuye también los que se recuperan de la infección. Entre los recuperados tenemos que hacer un tratamiento diferenciado. Cuando la enfermedad posee inmunidad, estos recuperados son un número positivo. En cambio, cuando perdemos la inmunidad, el número de recuperados básicamente es nulo. ¿Por qué? Porque todos los recuperados pueden tener de nuevo la enfermedad, o sea, pueden adquirirla eh, 10, 15, 20 veces, y entonces en realidad ya no serían recuperados, sino serían nuevamente susceptibles. Entonces estas personas, este grupo de personas van a ir a formar parte del número de personas susceptibles nuevamente. Entonces, aquí tenemos también otro punto que es importante. Cuando una epidemia es relativamente corta, o sea, dura 1 año o 2 años, y esto es importante para poder inserir o no una dinámica de vida. Entonces, si la epidemia es realmente pasajera, como epidemias de gripe y cosas que dependen básicamente del clima y de la estación, entonces no se consideran una dinámica de vida. Mientras que si las epidemias son largas, son más extensas, como por ejemplo epidemias del tipo cáncer, que hasta ahora nosotros no sabemos cómo poder subsanar, o muchas otras enfermedades que a lo largo de los años no se consiguen eliminar, entonces aquí aparece ya un modelo en donde se debe de considerar la dinámica de vida. Entonces todos estos puntos los vamos a resumir y crear un modelo matemático que atienda a cada uno de estos conceptos que tenemos aquí. Muy bien, entonces el cuadro, el croquis más o menos es esto. Tenemos una epidemia en donde el punto central es describir cómo varían las personas susceptibles, las personas infectadas y los recuperados. Los recuperados atienden cuando hay inmunidad o no hay inmunidad, o sea, una vez que se adquiere la enfermedad, ya no se puede tomar nuevamente, o si como una gripe, por ejemplo, que la gripe uno se sana, al día siguiente puede enfermarse de nuevo y puede estar enfermo unas 10 veces dentro de una misma estación. Vamos a ver también cuando las epidemias tienen dinámica de vida o no tienen dinámica de vida, y atendiendo a todos estos aspectos vamos a hacer los correspondientes modelos matemáticos. Muy bien, entonces los modelos epidemiológicos básicamente consiste en las siguientes hipótesis. Vamos a considerar una población fija de aproximadamente n habitantes. Vamos a clasificar esta población entre susceptibles, infectados y recuperados. Los susceptibles son aquellos que pueden contraer la enfermedad, aquellos que son sensibles a ella. Los infectados son aquellos que están ya enfermos, y los renovados son aquellos que superaron la enfermedad, o sea, fueron infectados, pero después se recuperaron de ella. Vamos ahora a entrar con nuestras notaciones. Vamos a denotar por S el número de susceptibles, de personas susceptibles, pero divididas
por N, o sea, por el total de la población. Vamos a denotar por I también el número de infectados, pero dividido por el total de la población. Y finalmente vamos a tomar por R el número de personas renovadas, o sea, aquellas que superaron la enfermedad, dividido por N. O sea, cuando sumamos S, I y R, el valor resultante debe de ser igual a 1. Muy bien, vamos a ver cuáles son las hipótesis para poder realizar nuestro modelo. Las hipótesis que nosotros vamos a utilizar aquí van a ser que vamos a suponer primero que la población es suficientemente grande de tal forma de que estas clases de personas susceptibles, infectadas y renovadas sean consideradas funciones continuas y no discretas. Vamos a suponer de que existe una dinámica de vida o no, y que la tasa de muertes y de nacimiento vamos a suponerlas que son iguales, de tal manera de que el tamaño de nuestra población se mantenga constante. La población vamos a considerarla homogéneamente mezclada, o sea, no hay concentraciones de personas infectadas. Las personas infectadas están distribuidas uniformemente en toda la población. Vamos a considerar la tasa de contacto medio diario de infectados, una constante igual a lambda. Y observe de que aquí ya estamos haciendo una cosa, una hipótesis bastante severa de que esta constante sea una cosa fija. Muy bien, vamos a considerar la media de los susceptibles infectados. Por ejemplo, vamos a hacer un cálculo. ¿Cuáles serían las medias de los susceptibles que son infectados por el contacto de una única persona? Entonces sería la tasa multiplicado por el número de personas susceptibles. ¿Y cuánto sería la media de todos los susceptibles infectados por todos los contaminados? Sería el producto de lambda S por el número total de personas infectadas. Entonces aquí tenemos un croquis en donde aparecen las personas susceptibles pasan a ser infectadas a través de este coeficiente lambda, el número S que corresponde a las personas susceptibles multiplicado por el número de infectados. Y las personas que se recuperan pasan para la tasa de recuperación gamma, que la vamos a describir a seguir, multiplicado por gamma. O sea, va a haber un número de infectados que se recupera y estas personas pueden volver a ser susceptibles si es que no existe inmunidad en la enfermedad. Muy bien. Recuperados de la enfermedad son descontados de la clase infectada con una tasa constante igual a lambda llamada de gamma, perdón, llamado de tasa diaria de recuperación. Gamma va a ser el factor que nos va a indicar cuál es la tasa en que las personas van superando esta enfermedad. Y vea, nosotros tenemos aquí las personas susceptibles y las personas susceptibles pueden ser contaminadas a través de estas interacciones con personas infectadas y nos da una persona infectada aquí. Ahora, esta persona infectada puede superar la enfermedad con una tasa de recuperación diaria que depende del número de infectados y estos van a ser lo que vamos a llamar de renovados, o sea, las personas que han superado la enfermedad. Muy bien, la tasa de eliminación de la clase infectada por recuperación o muerte va a ser igual a la suma de mu con gamma. O sea, aquí están las personas que se han recuperado o han muerto por causa de la enfermedad. El número de contactos infecciosos en el periodo va a ser entonces el cociente de lambda, que sería el valor de las personas que se están infectando, dividido por, de hecho, el número de muertes o de personas que se han recuperado de esta enfermedad. Esa va a ser el número de contactos infecciosos en el periodo que se está considerando. De acuerdo con las hipótesis, tenemos entonces 4 modelos diferentes. Por ejemplo, vamos a considerar el primer modelo cuando la recuperación causa inmunidad permanente. O sea, existen muchas epidemias o muchas enfermedades que tienen esta característica y son, por ejemplo,
el sarampión, las paperas, la rubiola, la viruela. Entonces, una vez que se toma esta enfermedad, ya prácticamente causa una inmunidad permanente y la persona no se enferma dos veces de esta misma enfermedad. Cuando la recuperación no causa inmunidad, este es una otra condición, un otro tipo de problema que depende de la enfermedad. O sea, cuando la recuperación no causa ningún tipo de inmunidad. ¿Y cuáles serían estas enfermedades que tendríamos? Sería meningitis, enfermedades venéreas, tuberculosis, por ejemplo. Entonces, una persona que tiene tuberculosis una vez puede tenerla 100 veces. Entonces, allí no hay inmunidad y el tratamiento o la evolución epidemiológica es diferente que en el caso anterior. Vamos a considerar también cuando la recuperación causa una inmunidad temporaria, o sea, tenemos un modelo también de enfermedades que tienen esta característica. Y aquí, por ejemplo, la más famosa de todas estas enfermedades es la fiebre amarilla, que causa una recuperación o una inmunidad temporaria. Y, por ejemplo, la persona que se recupera de una fiebre amarilla pasa a ser inmune unos 8 o 9 años. De la misma forma también la vacuna, existen vacunas de la fiebre, contra la fiebre amarilla, pero que tienen un plazo de validad. No es una vacuna para siempre, sino es una vacuna que tiene un efecto temporario de aproximadamente unos 10 años más o menos. Cuando los individuos no se recuperan, o sea, cuando se enferman y ya, bueno, están condenados a muerte, por ejemplo, en el caso del SIDA o algunas enfermedades de cáncer, por ejemplo, que son ya prácticamente, aún son incurables. Entonces tenemos estos cuatro modelos y vamos a considerar los más interesantes. Aquí damos destaque, fíjense, hemos dado destaque a este número, que es el número de contactos infecciosos en el periodo. Este valor de sigma va a ser un número que nos va a caracterizar si la epidemia se va a mantener o va a ser una cosa endémica o si la epidemia se va a eliminar en un tiempo positivo. Entonces va a depender del tamaño de este número sigma, de qué valores de sigma va a comenzar a asumir para poder tener una conclusión sobre si nuestro modelo va a ser un modelo epidemiológico en el que después de un cierto tiempo todo el mundo desaparece esta enfermedad. Muy bien, antes de continuar vamos a hacer un paréntesis de todo este modelo apenas para poder recordar algunas propiedades importantes. Fíjense, vamos a considerar las funciones que dependen del tiempo. Y las funciones que dependen del tiempo son en la práctica muchísimas funciones que no solamente intervienen en física, sino también en prácticamente todas las áreas de actividad humana, inclusive en medicina, como nosotros estamos tratando ahora. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de la velocidad media de aumento de precios, ¿no? El precio de un cierto producto, de un determinado producto, varía con relación al tiempo. Si esto varía con relación al tiempo, entonces existe una velocidad de aumento o disminución de acuerdo a los fenómenos económicos que estemos causando. Entonces la velocidad media del aumento de los precios va a ser igual al incremento del precio dividido por el incremento del tiempo en que estamos considerando. Por ejemplo, puede ser un mes o puede ser un año si la economía es bastante estable. La velocidad media del aumento de las personas susceptibles a una enfermedad. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando esto en epidemiología y entonces hay una velocidad en que los susceptibles o aumentan o disminuyen de acuerdo a la enfermedad que se contagien o no. Y esta velocidad en donde van a aumentar o van a disminuir estos subestratos de población va a ser igual al incremento o al decremento de las personas susceptibles dividido por el intervalo de tiempo que se está analizando. La velocidad media, por ejemplo, del aumento de los infectados va a ser el incremento de los infectados dividido por el incremento del tiempo. Y recordemos que incremento puede ser, estamos llamando por incremento aquello que puede ser incremento realmente, como he dicho, o decremento también. Y aquí es la velocidad media. Entonces vamos a ponerle algunos nombres para poder
simular más o menos los cálculos que nosotros queremos hacer. Si P de T es el precio del producto en el tiempo T, vamos a poner S de T es el número de personas susceptibles en el tiempo T, I de T es el número de personas infectadas en el tiempo T. Entonces, en el tiempo T hay un análisis, lo vamos a hacer, por ejemplo, en un cierto periodo, en 30 días, en un día, una semana, y ese nos va a representar, ese periodo de incremento va a ser denotado por H. En la vida real, prácticamente todos los problemas que nosotros tenemos dependen del tiempo, ¿correcto? Muy bien, vamos a analizar entonces la velocidad y las tasas medias, ¿no? La velocidad media, por ejemplo, de los precios en función de los valores que hemos denotado, van a ser dadas, como ya escribimos, como el incremento del precio dividido por el incremento del tiempo. Y ahora va a ser igual a una función P del tiempo más el incremento menos el P de T dividido por H. Y observe de que este tipo de cocientes ustedes ya están bastante familiarizados, que es básicamente la introducción de la derivada. La velocidad media del aumento de las personas susceptibles es el incremento de las susceptibles dividido por el incremento del tiempo, y observe que en la notación que hemos asumido, ella va a ser S de t más el incremento que estamos considerando menos S de t del incremento del tiempo. La velocidad media del aumento de los infectados va a ser ese cociente también, y de acuerdo a la notación que hemos tenido va a ser igual a esa cosa. Recordando de que P de T es el precio del producto, S de T es el número de personas saludables en el tiempo, y de T es el número de personas infectadas en el tiempo T. Entonces, aquí prácticamente todo depende del tiempo. Por ejemplo, en enfermedades como el cáncer, por ejemplo, el cáncer llega a ser prácticamente una enfermedad mortal cuando él ya llega al nivel de metástasis, o sea, se reproduce tanto, el tumor aumenta y toma cuenta de todo el organismo humano, que ya la persona prácticamente muere para eso. Entonces los médicos hacen una estimación del tiempo de vida en función de la velocidad con que van creciendo estos tumores, con que las células cancerosas se van reproduciendo. Y esto es básicamente una velocidad de tiempo que nos permite calcular el tiempo de vida para estos enfermos, ¿no? Entonces aquí el tiempo va a estar en t y en h, ¿correcto? Muy bien, ahora de aquí de las velocidades medias, así como estudiamos en cálculo, pasamos de la velocidad media para la velocidad instantánea, y esto va a ser igual al límite cuando h va para 0, y va a ser la derivada, o sea, la derivada con relación al tiempo del precio va a ser la velocidad instantánea con que el precio va a ir aumentando por mes, por día, por semana, por año. La velocidad instantánea del aumento de las personas susceptibles a una cierta enfermedad va a ser igual, este límite, que va a ser la derivada. O sea, la derivada de esa nos va a dar la velocidad con que las personas susceptibles se van a ir aumentando o disminuyendo de acuerdo a la epidemia que estamos pasando. La velocidad instantánea del aumento de los infectados va a ser igual también a ese límite de esos incrementos, que va a ser igual a la velocidad con que estas cosas aumentan. Entonces observen de que aquí la velocidad está dada por la derivada, y la derivada no es nada más ni nada menos que el valor de la tangente del ángulo de inclinación de la recta tangente a la curva. Entonces ya ustedes ven aquí cómo que las funciones trigonométricas aparecen. Mucha gente piensa de que las funciones trigonométricas no se aplican para nada, cuando ella está relacionada tremendamente con la derivada, que se aplica prácticamente en todas las áreas del conocimiento humano. El aumento, por ejemplo, de los precios que hemos colocado ahí como ejemplo, crece como la recta tangente, y la tasa de aumento es dada por la derivada, que nada más es el valor de la tangente de ese ángulo de inclinación de la recta. Muy bien, entonces ya vemos de que aquí las cosas trigonométricas están estrechamente relacionadas con la derivada, o sea, es necesario entender estas cosas geométricamente para poder tener una idea de lo que estamos estudiando.
Muy bien, en general, si nosotros tenemos una función f que depende del tiempo, la derivada va a ser la velocidad con que esta función evoluye en el tiempo. La segunda derivada va a ser la aceleración con que esta velocidad se mueve y observen, esto no se limita a las cuestiones cinemáticas o físicas, como ya hemos visto, esto va para inclusive medicina, evolución de los tumores, precios, economía, administración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más tengamos así el conocimiento de las derivadas, más fácil va a ser para poder entender cómo es que estas cosas evoluyen a lo largo del tiempo. Muy bien, vamos a volver entonces a nuestros modelos epidemiológicos y vamos a considerar primero un modelo mucho más simple que es el modelo sin dinámica de vida. O sea, nosotros vamos a considerar un problema epidemiológico que es relativamente corto, en donde todavía no hay ni nacimientos ni muertes naturales por causa de los años que pasan. Es un periodo corto. Entonces, esta cosa de aquí se considera una población constante sin considerar nacimientos o muertes, o sea, porque el periodo epidemiológico, como una epidemia de gripe, por ejemplo, que es básicamente lo que dura el invierno, ¿no? Una estación del año. La velocidad con que crece y decrece el número de personas susceptibles es proporcional al número de infectados. Y observe que puede cambiar la dinámica de vida, puede cambiar las enfermedades, si causan o no inmunidad, pero estos puntos permanecen constantes. La media de susceptibles infectados por un contaminado va a ser lambda veces S. Ese lambda es el valor que nos describe la media de susceptibles que son infectados por cada contacto con una persona infectada. Y entonces, si nosotros tenemos que ese valor es por causa de una persona infectada, cuando consideramos el universo de todos los infectados, entonces el valor correspondiente va a ser lambda S y N, recordemos, es el número de habitantes de nuestra población. Así tenemos que cuando no hay inmunidad, las personas susceptibles pasan a ser infectadas con esta tasa, lambda SI, y se recuperan con una tasa de recuperación gamma multiplicada por I, y estas pasan a ser las personas susceptibles de nuevo. Y en este caso tenemos de que n veces la derivada de este número S, que es el número de personas susceptibles como en relación al tiempo, está variando en la forma en que se realizan estos contactos con personas infectadas. Entonces, el volumen nos va a dar la velocidad. Si nosotros tenemos un gran número de personas infectadas, entonces el crecimiento de las personas que van a tener esta enfermedad va a crecer con mayor rapidez. Si el número de infectados es pequeño, va a crecer con una rapidez no tan grande tampoco, ¿no? Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos esta primera derivada y observe que aquí tenemos un factor común que es n. Lo podemos simplificar y entonces nuestra primera ecuación sale exactamente derivada de s igual a menos lambda, que estamos asumiendo la tasa de contacto con personas infectadas, por s por t. Es una ecuación diferencial no lineal en donde aparecen nuestras dos incógnitas. Muy bien, por otro lado, el número de infectados crece en la medida que aumenta la interacción entre infectados y saludables y disminuye en proporción a los recuperados. Entonces quiere decir de que n veces la velocidad con que aumentan los infectados va a ser igual a positivo, o sea, va a aumentar cada vez que personas susceptibles se encuentren con infectados. Entonces esto de ahí va a causar un aumento dada en esa proporción, lambda S NI. Observe que sí existe dinámica de vida, entonces tenemos si no hay dinámica de vida, tenemos este término extra, y por tanto aquí observe que tenemos un factor común n, y aquí reducimos la ecuación a esa expresión. Ahora, la tasa de recuperados está aumentando con gamma veces I. Así nosotros tenemos finalmente una ecuación, la recuperados, la velocidad con que aumentan los números recuperados, es básicamente el número gamma de recuperados multiplicado por el total de infectados.
Entonces, de ese número total de infectados va a haber una cantidad de personas que se van a recuperar y van a formar parte del grupo de los renovados. Y aquí de nuevo te aparece el n, lo simplificamos y obtenemos esta ecuación. Por tanto, tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales con 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Podemos resolver este modelo siguiendo los motivos. Una única dificultad de esto es que es un problema no lineal y que demanda de una atención más compleja para esto, ¿no? Entonces acá tenemos nuestra primera ecuación, tenemos nuestra segunda ecuación. En la primera tenemos las personas que son susceptibles a tener la información, la derivada, la velocidad con que va aumentando las personas susceptibles. La segunda ecuación es la velocidad con que los infectados van aumentando. Y la tercera es la velocidad con que los renovados van aumentando también, que depende apenas del número de infectados. ¿Correcto? Entonces, fíjense aquí en la última ecuación, nosotros ya vemos de que es solución de la primera. Las dos primeras tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas en donde no aparece la tercera. Entonces, de aquí, de esas dos primeras, la derivada de S con relación a T y la derivada de I con relación a T, o vamos a resolverla y obtenemos el valor de S y de I de T, que es el número de infectados. Con esta función calculamos el valor de R haciendo esta integral. Observe que estos dos sistemas de personas susceptibles con personas infectadas forman un sistema acoplado, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver ahora entonces el modelo sin dinámica de vida, pero cuando no hay inmunidad. Cuando no hay inmunidad, el número de renovados va a ser 0. Entonces aquí observe cómo se trata la ecuación. La ecuación simplemente, como no hay, todos aquellos que no están infectados pasan a ser susceptibles nuevamente y entonces la evolución sale como la derivada de S con relación a T igual a menos S veces I. Y el número de la velocidad de los infectados está en proporción inversa. Solo que ahí tenemos que restar de todos aquellos infectados aquellos que se están recuperando, porque aquellos que se recuperan pasan inmediatamente a ser nuevamente personas susceptibles a obtener esa enfermedad. Por eso que aquí los renovados son 0, porque todo el mundo que se recupera pasa a ser susceptible de nuevo y pasa a tener la enfermedad. Entonces aquí nuevamente tenemos un sistema acoplado. Muy bien, entonces estos son los modelos sin dinámica de vida. ¿Y cómo serían los modelos con dinámica de vida? O sea, ahí entonces en estos modelos con dinámica de vida tenemos que considerar muertes y nacimientos. Muy bien, entonces aquí estos son periodos en donde la epidemia se manifiesta con periodos grandes donde deben de ser contabilizados muertes y nacimientos. Por ejemplo, enfermedades epidemiológicas como cáncer, como estas otras enfermedades en donde la epidemia pues hasta ahora no paró, inclusive aumenta porque el número de muertos por el cáncer no está bajando, está cada vez aumentando, cada vez aumenta más y sin embargo no tiene la atención que debería de tener ese tipo de enfermedad. Muy bien, por simplicidad vamos a considerar que las tasas de muertes y las tasas de nacimiento sean iguales, o sea, nuestra población va más o menos a mantenerse con el mismo número de habitantes. Entonces, de nuevo, aquí, fíjense, a pesar de que tenemos dinámica, en los otros casos habíamos hecho sin dinámica de vida, aquí la media de susceptibles infectados nuevamente es por la contaminación, o sea, lambda veces S, esa es la media que un infectado produce dentro de la población de las personas susceptibles. Y la media de susceptibles infectados por todos los contaminados sería ese producto. Entonces, nuevamente tenemos ahora, fíjense, que la velocidad con que va a ir disminuyendo la población de susceptibles, que se van a ir convirtiendo en infectados, va a ser exactamente lo mismo, pero a esta velocidad se le debe de incorporar la velocidad con que está creciendo, o sea, las tasas con que van aumentando la población y disminuyendo entre los que van muriendo dentro de este grupo de susceptibles, ¿correcto? Entonces pueden morir o por causa de la propia enfermedad
o por causa de simplemente la edad o algún otro problema. Entonces, hay una dinámica de vida en donde se considera las muertes y los nacimientos. Y estamos considerando que todos los nacimientos también son personas susceptibles, o sea, saludables, o sea, y que pueden contaminar y que pueden ser contaminadas. Entonces observen, tenemos un factor común n y ahí entonces lo simplificamos y obtenemos esta otra relación. Muy bien, en el caso de los infectados es lo mismo, solamente que aquí los infectados no se consideran las tasas de nacimiento porque estamos suponiendo de que los nacimientos, los niños, los bebés que nacen, nacen saludables, nacen susceptibles, no nacen infectados. Entonces esa es una otra suposición que nosotros estamos haciendo y por tanto solamente se disminuye, o sea, deja de crecer por causa de las personas que se recuperan y de las personas que están muriendo dentro de esta clase. Entonces, nuevamente tenemos n como factor común, lo simplificamos y obtenemos esta ecuación. Y finalmente, aquí tenemos a los renomados, que en donde aparece el número que se produce de aquellos que superan la enfermedad, porque gamma es la tasa de recuperación, y menos aquellos renovados que por ABC de motivos están muriendo también, o por vejez, o por causa de la enfermedad, o por cualquier tipo de accidente. Entonces aquí inmediatamente tenemos nuestro modelo. Observe que ahora las tres ecuaciones son ecuaciones diferenciales. La primera ecuación, la última ecuación de los renovados es una ecuación lineal que depende de R y el I se obtiene de las dos primeras ecuaciones. Cuando esto sucede en un sistema se dice que el sistema es semi-acoplado porque solamente se acopla en las dos primeras y en la tercera ya está independiente, o sea, se calcula de las dos primeras y se sustituye en la tercera para obtener el número de personas renovadas, ¿no? Muy bien, vamos a considerar cómo sería el modelo vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a encontrar la solución del modelo sin inmunidad. O sea, el modelo sin inmunidad significa de que el número de renovado va a ser cero. ¿Por qué? Porque toda persona que se recupera de la infección automáticamente es una persona susceptible nuevamente. O sea, de nuevo puede tener la enfermedad y entonces él ya no entra en los renovados que se quedarían inmunes, sino entran en los que pasan a ser parte del grupo de susceptibles nuevamente. Muy bien, en este caso tenemos esta dinámica de vida sin inmunidad, entonces aparece esta ecuación que ya la habíamos visto, en donde el número de personas susceptibles va disminuyendo por causa del contagio, que sería el primer término negativo, va a aumentar porque de los infectados se van a ir recuperando y van a irse acrecentando en el número de personas susceptibles, los nacimientos que se obtiene la tasa de nacimiento y las personas susceptibles que mueren van a ir disminuyendo entonces la velocidad de esta. La velocidad con que va a crecer los infectados es exactamente del mismo criterio. Observe de que aquí solamente se consideran los que mueren infectados, no hay nacimientos infectados, todos los nacimientos son considerados saludables, ¿correcto? Entonces con estas dos, fíjense, tenemos las condiciones iniciales, o sea, inicialmente tenemos ese cero saludables y cuando comienza la epidemia comenzamos a contabilizar un cierto número I0, que va a ser el número de infectados iniciales, y queremos saber cómo esta cosa se va propagando. Ahora observe de que la suma del número de personas susceptibles con el número de infectados siempre va a dar 1. Si nosotros sumamos las dos ecuaciones diferenciales que vemos ahí a nuestra frente, observamos que todo se nos cancela. Se cancela el lambda STI con el signo positivo en la otra ecuación, el gamma I con el signo negativo, y observe que ahora aparece mu y aparece menos mu S menos mu I, más S e I es igual a 1. Entonces con signo negativo aparece mu menos mu que me da 0. Entonces la derivada sale 0 y por tanto la suma de S con los infectados es siempre igual a 1. Entonces observe que ahora vamos a utilizar esta relación que S es igual a 1 menos I y vamos a sustituir
en esta ecuación. Si sustituimos entonces el S en la ecuación de los infectados, vamos a tener una ecuación diferencial que solamente depende de I. Esta ecuación tiene como dato inicial I igual a 0 y es una ecuación no lineal de primera orden que es del tipo de ecuación llamada ecuación de Bernoulli. Vamos a simplificar un poco la notación y vamos a introducir esta constante alfa que va a ser igual a lambda menos mu menos gamma, simplemente para no escribir un número tan grande. Entonces, con esta nueva notación, la ecuación anterior se escribe simplemente como siendo derivada de i, ¿no?, con relación al tiempo igual a alfa i menos lambda i al cuadrado, con su correspondiente valor inicial. Entonces ya vimos que esta es una ecuación de Bernoulli y ahora vamos a desarrollar, vamos a calcular la solución de esta ecuación diferencial. Entonces vamos a desarrollar el método de resolución de esta ecuación y vamos a observar lo siguiente. A pesar de ser una ecuación de Bernoulli, es una ecuación que también es llamada de variables separadas. Observe de que todo lo que es de i está en una función y lo que es de t está en el otro. Entonces vamos a separar estos diferenciales y vamos a pasar a dividir todo lo que sea i para el lado izquierdo y todo lo que sea t para el lado derecho. Entonces ahí tenemos esta expresión y vamos a sacar entonces el factor común i. Entonces ahí tenemos un producto, o sea, el denominador era un polinomio cuadrático que tiene como factor común i y entonces nos aparece un producto en el denominador. Entonces esto ya nos llama para utilizar este método de decomposición en fracciones parciales para poder calcular la primitiva de esa función. Entonces, ¿en qué consiste este método de decomposición en fracciones parciales? Consiste en encontrar A y en encontrar B de tal manera de que esta identidad sea válida. Observe que abajo tenemos una fracción donde hay un producto de dos polinomios en I y esto va a ser igual, vamos a descomponerlo en A dividido por I más B dividido por alfa menos lambda I. Observe de que estas, cuando se integra, si nosotros expresamos para un cierto valor de A y B, expresamos esta identidad, a la hora de integrar va a ser inmediato, porque la integral de la primera cosa va a ser el logaritmo de i, la integral de la segunda va a ser el logaritmo de alfa menos lambda i. Entonces el procedimiento para calcular a y b de tal manera que se verifique esto es hacer las operaciones indicadas. Y observe que en el numerador vamos a encontrar un polinomio de grado 1 en i, que debe de ser igual a la fracción original que tiene solamente 1 en el denominador. Entonces ahí el polinomio, la parte constante del polinomio que tenemos en la última desigualdad, alfa a debe de ser igual a 1 y b, sustituyéndolo porque lambda a menos b debe de ser 0 porque no hay término en i en el numerador original. Y entonces b debe de valer lambda dividido por alfa. Entonces esta fracción se puede escribir de la forma, sustituyendo los valores de a y de b, como siendo 1 dividido por alfa i más lambda dividido por alfa multiplicado por alfa menos lambda i. Muy bien, ahora sí entonces integramos y obtenemos esta expresión de que la integral en el segundo miembro sale t, porque la integral del diferencial de t vale t, ¿no?, que está aquí en la primera expresión. Integramos la segunda usando la descomposición en fracciones parciales, entonces nos aparece esa suma igual a t, y observamos que inmediatamente esas dos integrales son integrales inmediatas. La primera corresponde al logaritmo de i, la segunda es menos, porque observe que hay un signo menos delante del i de abajo, entonces sería menos logaritmo de alfa más lambda i, más el logaritmo de una constante, que esta es la constante de integración, debe ser igual a alfa t. Observe que el alfa lo hemos pasado multiplicando para el segundo miembro. Muy bien, entonces se quedan estas dos cosas, esta integral va a estar dada de esta forma y por tanto, usando las propiedades del logaritmo, encontramos de que el logaritmo, la diferencia del logaritmo es el logaritmo de un cociente, igual a alfa t. Ahora tomamos exponencial en ambos lados
Entonces el exponencial del logaritmo son funciones inversas, me queda una constante c veces i, el número de infectados, dividido por alfa menos lambda i, igual al exponencial de alfa t. Observe que nuestra incógnita es i. Entonces tenemos que resolver esta ecuacióncita en i, y ahí hacemos las operaciones indicadas, pasamos el i para el otro lado, tenemos i como factor común, y finalmente nos encontramos que i debe de ser escrito como ese cociente. Muy bien, donde c es una constante que va a depender de los datos iniciales. Entonces, en términos de los datos iniciales, observen, cuando t es igual a 0, i en 0 debe de ser el dato inicial. Entonces aquí automáticamente tenemos, cuando t es igual a 0 sale i0 igual a alfa sobre c más lambda, porque el exponencial de 0 vale 1. Aquí encontramos el valor de c, donde c va a estar dada por esta expresión. Basta hacer unas operaciones y calculamos inmediatamente el valor de c en términos de los datos iniciales. Y aquí sustituimos entonces en el valor de i que habíamos calculado originalmente y obtenemos que el i de t pasa a ser esta función que acabamos de hacer. Observe lo siguiente, fíjense aquí. Aquí alfa no puede ser cualquier número. Imagínense, si alfa fuese igual a 0, el numerador saldría 0 multiplicado por número me da 0. Ahí no hay ningún problema. Pero en el denominador tenemos la suma de alfa. Si alfa es igual a 0, sale 0. Y fíjense, 1 menos el exponencial de alfa t, cuando alfa es igual a 0, me da 1 y ahí se me anula todo. Entonces esto, ¿no? Si alfa es igual a 0, tenemos una indeterminación para i. Entonces aquí nosotros necesitamos hacer un cálculo extra. O sea, aquí calculamos el valor de alfa, del valor de la ecuación para alfa diferente de 0. Entonces, este es el valor que encontramos para alfa igual a 0. Y si alfa es igual a 0, tenemos una... En el modelo original, fíjense, aparece este alfa, la derivada, la ecuación diferencial es derivada de i con relación a t es igual a alfa i menos lambda i al cuadrado. Pero ahora, si alfa es igual a 0, entonces la ecuación se transforma en otra ecuación diferente. Entonces, esta ecuación la podemos resolver nuevamente usando separación de variables, y ahí entonces sale el diferencial de i sobre i al cuadrado igual a menos lambda de t. Integrando esta última cosa, observamos de que sale 1 entre i menos una constante igual a lambda t. O sea, el signo lo pasamos, observe que la integral de lambda al cuadrado es menos lambda elevado a la menos 1. Y obtenemos esta expresión. Por tanto, pasando el c para el otro miembro, obtenemos esto. Y de aquí automáticamente obtenemos el valor de i de t. I de t pasa a ser igual a 1 partido por c más lambda t. Entonces ahora vamos a aplicar de nuevo en términos de la condición inicial. Entonces, cuando t es igual a 0, i de 0 es igual a 1 partido por c. Entonces c va a ser igual a 1 partido por el dato inicial, de donde obtenemos de que el número de infectados, en el caso de que alfa sea igual a 0, va a estar dada por ese cociente. Entonces, fíjense, en la primera línea de esta transparencia tenemos el valor para alfa diferente de 0, y en la última línea de este slide tenemos el valor para alfa igual a 0. Entonces, vamos a juntar estas dos, y fíjense, aquí tenemos, cuando alfa es diferente de 0 vale esto, y el i de t entonces va a tomar dos valores. Va a ser la ecuación original que nosotros teníamos ahí cuando alfa sea diferente de 0, y cuando alfa es igual a 0, me sale ese cociente que nosotros ya habíamos calculado anteriormente. Ahora, recordemos que alfa era igual a lambda, que es la tasa de contacto con infecciosos, y menos mu, menos gamma, que mu es la tasa de nacimientos, menos gamma es la tasa de recuperación. Vamos a sacar como factor común mu más gamma. Sacando mu más gamma me queda esta diferencia, sigma menos 1. ¿Dónde sigma? Observe que aquí, si sigma es igual a 1, entonces alfa vale 0 y recíprocamente.
Aquí sigma es la fracción lambda más mu más gamma. O sea, aquí, por ejemplo, yo les sugiero que hagan una pausa a este video para que ustedes calculen correctamente todos estos valores que estoy colocando aquí. Muy bien, entonces este es el valor de I que nosotros hemos conseguido. O sea, son dos valores que toman para las diferentes posibilidades. Si alfa es igual a cero o si alfa es diferente de cero. O en términos de esta última expresión, en sigma. Recuerden que este sigma fue aquella expresión que llevó un cierto destaque en la hora que nosotros colocamos. Este sigma, si sigma es igual a 1, o si sigma es menor que 1, o si sigma es mayor que 1. Entonces tenemos varias opciones aquí. Vamos a observar entonces que cuando t va para el infinito, o sea, cómo se comporta el número de infectados cuando el tiempo es bastante grande. Entonces, fíjense, aquí vamos a tener varios valores. Por ejemplo, si sigma es mayor que 1, o sea, esta diferencia es mayor que 1, entonces el cociente que nosotros vamos a tener aquí nos da 1 menos 1 sobre sigma. Observe que sigma mayor que 1, estamos en el caso de que alfa sea diferente de 0, ¿correcto? O sea, alfa solamente va a ser 0 en el caso que sigma sea igual a 1, pero si sigma es mayor que 1, entonces alfa va a ser diferente de 0, entonces está valiendo esto. Ahí yo les sugiero que hagan una pausa para que ustedes verifiquen que el valor del límite es exactamente lo que les estoy colocando. Muy bien, en el caso de que alfa sea estrictamente menor que 1, observe que el exponencial va a ser negativo, porque si sigma es menor que 1, alfa va a ser negativo. Y al momento de botar t para el infinito, me va a dar en el numerador 0 y en el denominador va a salir una cosa diferente de 0. Entonces el valor límite va a ser 0. ¿Y esto qué significa? Significa de que si sigma, el número de personas infectadas, es menor que 1 dentro de este contexto de constante que estamos considerando aquí, en un tiempo finito el número de infectados va a desaparecer. Y finalmente, en el caso de que sigma sea igual a 0, sigma sea igual a 1, o sea, alfa va a ser 0, tenemos esta otra ecuación, y cuando t va para el infinito, aquí se ve claramente que I de t va para 0, de acuerdo a la definición. Muy bien, señores, llegamos a la fase de nuestras conclusiones y a observar algunos problemas con nuestros modelos matemáticos. Uno de los principales puntos muy sensibles a críticas es el hecho de que las tasas de infección y las tasas de recuperación sean constantes. Estos virus normalmente son seres vivos también, son biológicamente sensibles a las variaciones de temperatura, de clima, de cómo es que cambia el tiempo. Entonces, en las temperaturas muy frías existen algunos virus que se desenvuelven mucho mejor que otros y en las temperaturas más cálidas también existe una perturbación muy grande. Entonces, es importante llevar en consideración estos detalles para poder observar correctamente cómo es que estas enfermedades se pueden propagar. Y el clima es una cosa que está siempre presente en toda la existencia del ser humano y que evidentemente no puede ser negligenciado, no puede ser desconsiderado completamente. Otro punto que es importante resaltar es que en nuestros modelos hemos tratado por igual la misma tasa de infección, la misma sensibilidad para jóvenes, adultos, niños o ancianos. Es evidente de que en diversos tipos de enfermedades o en diversos tipos de epidemia, la edad, la faja etaria juega un papel extremadamente importante y no hay una cosa igualitaria entre las diversas fajas de edad de las personas, ¿no? La exposición también al virus es una cosa que cambia de acuerdo a las actividades que realiza el ser humano. El ser humano, unos están mucho más expuestos que otros debido a las diferentes condiciones que tienen, tanto para vivir como para su trabajo. Finalmente,
No hemos considerado tampoco dentro de esto, cosa que es extremadamente importante, las condiciones sanitarias que tiene una población. Es evidente que en países desarrollados en donde las condiciones sanitarias son mucho más elevadas, la situación de propagación del virus y de cualquier enfermedad eh, a través de bacterias es completamente diferente que en otros países en donde las condiciones sanitarias son pésimas. Entonces, estos índices hacen con que se revele si es que existe o no una forma más agresiva o menos agresiva de la epidemia, cosa que nosotros no consideramos en estos modelos. Considerar todos estos detalles que nosotros estamos tocando aquí en la parte final de las conclusiones haría también que el modelo sea mucho más complejo. En la próxima aula, en el próximo taller que vamos a desarrollar, vamos a tratar sobre los problemas de refracción de la luz y del movimiento. Vamos a considerar el principio de Fermat y vamos a ver muchos ejemplos en donde los problemas de minimización, o sea, la situación de minimización juega un papel importante en los fenómenos naturales. Y vamos a ver varios ejemplos prácticos y calcular esto y cómo se aplica a la ingeniería.